La mejor forma de obtener una amplia visión de un gigante de la Torá y de captar el genio de su mente y su alma es relatar sus actos y pensamientos. No se aceptaba afirmación sin prestar el juramento correspondiente, diré la verdad, toda la verdad, etc. Sin embargo, el Hafetz Haim no prestaría juramento, para reforzar aún más la prohibición de jurar en falso. Algunos se abstienen de jurar, aunque sea para decir una verdad absoluta. Para obtener permiso especial para su cliente, el abogado defensor relató al juez una de las vivencias del Hafetz Haim. Este testigo invitó una vez a un hombre que estaba en la calle a alojarse en su casa. El invitado, quien en verdad era un ladrón, le robó todo lo que pudo y escapó. El Hafetz Haim salió corriendo tras él y le gritó: «Te entrego todos estos bienes con todo mi corazón». «Dígame», le preguntó el juez, «¿usted cree realmente esta historia?» «No sé, su señoría», admitió el abogado defensor. «¿Pero inventan acaso cuentos así sobre usted o yo?» Medio siglo después de su muerte, el Hafetz Haim aún sigue vivo en el corazón de su pueblo. A diario se menciona su nombre, ya sea por una alajá, un relato o una parábola. Aquellos que lo conocieron bien han contado tantas historias sobre su vida que no es necesario relatar su grandeza. Su importancia va mucho más allá de nuestra imaginación. Incluso, los relatos que nunca acontecieron podrían haber sido realidad, porque hay muchas cosas de su vida que jamás sabremos. A pesar de la gran cantidad de obras maestras que nos legó el Hafetz Haim, todos lo recuerdan más bien como un héroe popular. Se consideraba como un ser común a los demás y no aceptó nunca el puesto de rabino en su propio pueblo. 4 años después de su matrimonio, el Hafetz Haim recibió una herencia de 150 rublos que le permitió instalar una tienda de abarrotes para su esposa. Iba periódicamente al local para asegurarse de que las medidas y pesas estaban limpias y marcaban el peso exacto. Con una fe perfecta en Dios, cerraba la tienda apenas ganaba el dinero suficiente para el día. No quería gastar sus esfuerzos en actividades mundanas. Sin embargo, un día se dio cuenta de que la gente solo compraba en su tienda y no en las demás, y cerró inmediatamente el negocio para no hacer que los otros comerciantes perdieran su sustento. Existe un sinnúmero de relatos sobre la honestidad, bondad, responsabilidad y modestia del Hafetz Haim, como por ejemplo, cuando sacó una estampilla de una carta para devolvérsela al gobierno, porque le había llegado por mensajero, y otras historias similares. Sin embargo, los mejores relatos son aquellos que se hicieron sobre su más famosa cualidad. Al cumplir los 30 años, el Hafetz Haim emprendió una campaña para luchar contra el hábito pernicioso de la difamación, la shonará y el chisme. Publicó entonces un libro anónimo titulado Hafetz Haim, el que ama la vida, de cual recibió su nombre, que desencadenaría luego una verdadera revolución ética. En uno de los versos del Salmo 34 se nos plantea lo siguiente: ¿Quién es el hombre que desea la vida, Hafetz Haim, que desea multitud de días y ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Teilim, Salmos 34. Imagínese lo que sería intentar escribir un ensayo sobre la difamación del compañero. Algunos difícilmente llegarían a redactar 5 párrafos. Sin embargo, el Hafetz Haim produjo una obra maestra de 300 páginas. En ninguna de sus palabras se percibe el cinismo y menosprecio que se podrían haber esperado de un hombre que da charlas y escribe sobre el delito moral de traer y llevar chismes. Se hicieron varios intentos para comprobar que ni siquiera el propio autor podía evitar caer en la grave acción difamatoria, pero solo se concluyó que él era sincero y que su único propósito era unir al pueblo judío y para que ninguno de sus componentes jamás deshonrase a otro. El Hafetz Haim estaba indeciso, no obstante, sobre una de las leyes de la Shonará. No era asunto de que fuese verdadero o falso que uno debe difamar a los demás ni escuchar chismes. Pero ¿qué sucede cuando uno habla mal de sí mismo? ¿Puede esto acaso considerarse como una difamatoria? El Hafetz Haim pudo llegar, por casualidad, a una conclusión al respecto. Un día que viajaba fuera de la ciudad, el Hafetz Haim compartió el coche con un judío de otro pueblo. Como de costumbre, intentó entablar amistad con su compañero de viaje. Shalom Aleichem. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene y a dónde va? Me llamo, vengo de, y voy a asistir a la charla del gran Hafetz Haim. Como no sabía que estaba frente al propio sabio, el viajero siguió alabándolo. No es para tanto, afirmó el Hafetz Haim. ¿Cómo se atreve? ¿Sabe de quién está usted hablando? Claro, lo conozco muy bien y le repito, cuando usted lo conozca bien, verá que no es tan grandioso. Y la discusión prosiguió. El judío no pudo controlar su rabia por tanta blasfemia, pero el coche ya había llegado a su destino y cientos de personas se aglomeraban a su alrededor para saludar al Hafetz Haim. Al darse cuenta de que había peleado con el propio sabio, el hombre se sintió terriblemente avergonzado y entonces el Hafetz Haim decidió que uno no debe hablar mal la Shonará de sí mismo. Andaba todos los días con el mismo abrigo negro gastado por los años. Guardaba uno nuevo de seda en su armario para el día en que se anunciase la llegada del Mashiach. Estaba convencido de que esto sería pronto, y no solo hablaba de ello y lo escribió en ¿Esperaste la redención?, sino que lo reflejaba en su estilo de vida. Para él este era un mundo efímero porque la verdadera vida comenzaba en el mundo venidero. Un día un judío norteamericano fue a visitar al Hafetz Haim a su casa, en el pequeño pueblo de Radin, en Polonia. El visitante se extrañó mucho al ver cuán pobre y escaso era el amoblado en la morada de tan gran erudito. Solo había una mesa, bancos y una cama. Sorprendido, le preguntó por qué no tenía más muebles o comodidades. El Hafetz Haim respondió con una pregunta. «Dígame, ¿dónde están sus muebles?». Aún más desconcertado, el judío replicó. «Soy solo un turista que anda de viaje. No me quedo mucho tiempo en cada lugar y por ello no necesito muebles. Me estorbarían». El Hafetz Haim sonrió. «Yo también soy solo un turista, un simple viajero en este mundo y es por estar aquí poco tiempo. Este mundo es solo la antesala del mundo venidero y para ser una antesala, creo que está bastante bien amoblada». Los descendientes del Hafetz Haim que viven actualmente en Jerusalén recuerdan otras anécdotas y puntos de vista sobre la vida poco conocidas sobre su antepasado. El Hafetz Haim odiaba el lujo, pero peor aún, que el énfasis que se daba al lujo en este mundo era la cantidad de bitúltora que éste generaba. La segunda esposa del Hafetz Haim, Miriam Freida, era hija de un rabino acaudalado y estaba acostumbrada a una existencia más acomodada que la que llevaba en Radin. En la sala de estar del Hafetz Haim solo había una mesa de tablas toscas y bancos. Una mañana al volver de Shachrit, el Hafetz Haim se encontró con sillas nuevas muy elegantes en su sala de estar. No podía creerlo. Su esposa le explicó que sentía vergüenza de tener que sentar a ilustres rabinos en simples pisos de madera gastados. ¿Permitirías que alguien se sentase alguna vez en una Gemara?, le preguntó el Hafetz Haim. ¿Cómo voy a pagar estas sillas? Tendré que vender más libros para cubrir los gastos, lo que significa tener que correr a la imprenta, buscar al encuadernador, contactar al distribuidor, es decir, tendré que perder horas y horas de estudio.
Te equivocas si crees que podrás ofrecer una silla a nuestros visitantes. De hecho, así los sentarás en una guepará. Además, el Todopoderoso declaró que ni su nombre ni su trono serán terminados hasta que no se aniquile a Amalek. ¿Cómo podemos entonces sentarnos en 4 sillas perfectas si ni siquiera el trono de Dios está acabado? Para asegurarse de que ella había comprendido su explicación, siguió hablando del tema durante 8 o 9 horas. Esta era su segunda esposa. Al irse a vivir a Radin después de la boda, le dijo al Hafetz Haim desde un principio que no viviría en una casa con piso de tierra. Aunque no estaba de acuerdo, el Hafetz Haim mandó colocar un piso de madera sencillo. Se repite esta misma idea en la escena siguiente. Un día, el Hafetz Haim encontró a su hija recién casada con un sidur Korban Minjá en las manos. ¿Qué es esto?, le preguntó. Solo un sidur, le respondió ella. Uno no podía evadir al Hafetz Haim. ¿Pero para qué necesitas un sidur tan grueso, escrito en un papel tan caro y con un empaste tan elegante? Rezo mejor con este sidur, le respondió su hija, esperando que con esta explicación devota acabaría la discusión. Pero estaba equivocada. Dios responde a nuestras oraciones cualquiera sea el sidur que usemos, respondió su padre. No le importa si está grabado con letras de oro o empaste en cuero. Sin embargo, me preocupa que tu esposo pierda horas enteras ganándose el dinero para pagarlo, en vez de dedicarlas al estudio. ¿No te das cuenta acaso que solo se gana dinero a costa del tiempo que podría ser aprovechado para estudiar Torá? Empiezas con un sidur y luego pides candelabros de plata, después cortinas, quieres arreglar los muros y así sucesivamente. El Hafetz Haim se pasó 3 horas sermoneándola al respecto hasta que ella confesó que todas las recién casadas reciben un sidur Korban Minjá de sus esposos. Aunque quería ser igual a las demás, después de esa discusión ofreció devolverlo. El Hafetz Haim le sugirió entonces que compartieran el sidur y que él pagaría a su yerno la mitad del precio del libro. Así, cuando viajara fuera de la ciudad se llevaría el sidur para mostrar que también le pertenecía. El Hafetz Haim no solo trataba de hacer respetar los valores de la Torá a su familia, sino que esperaba que todos aquellos que lo rodeaban siguiesen la misma norma. Hay mucho que contar sobre el Hafetz Haim, pero no todo puede resumirse en un relato. Conocía lo suficientemente bien la naturaleza humana como para dudar de la veracidad de sus cuentos. Esto lo ayudó mucho a poder descartar todo la shonará que haya pasado por sus oídos. Confía plenamente en Dios, solía decir, pero no en la gente. Frecuentemente, era aún más estricto con su propia conducta de lo que las mismas leyes dictaban para evitar profanar el nombre de Dios. Al terminar su vida, cuando ya estaba eximido de pasar Sukkot en una suká, congelada por el frío, insistía no obstante en hacerlo para mostrar a todos aquellos que podían dormir en la suká que no debían ser indulgentes consigo mismos. El Hafetz Haim insistía en que su esposa, Miriam Freida, bendita sea su memoria, quien era también excepcionalmente bondadosa, no lavara el piso de madera. Todos sabemos que el Hafetz Haim era una persona extremadamente minuciosa con respecto a su limpieza personal, y aun cuando viejo, solía agacharse a recoger un papel del suelo. ¿Por qué entonces su esposa no debía lavar el piso? Sentía que un pobre, con las botas llenas de barro, no sería bien recibido en su casa si su esposa recién hubiese limpiado el piso. Sin embargo, su esposa lavaba el suelo todas las mañanas mientras el Hafetz Haim salía a rezar. Él no se había dado cuenta de ello hasta que un día volvió a casa en medio de la oración y encontró a su esposa limpiando el piso. A pesar de su contrariedad, no levantó la voz. No era costumbre suya. Expresaba su descontento de otra manera. No está bien, dijo en voz alta. Si solo la gente restregara su neshama en vez del piso, imagínate cuán limpios y puros serían todos. La Rebbetzin Sachs, hija del Hafetz Haim, tuvo un comentario muy acertado cuando se le dio la idea de que escribiese cuentos sobre la vida de su padre. Mi padre, bendita sea su memoria, deseaba que la gente estudiase sus libros, no su persona. Estas palabras reflejan su humildad. Sin embargo, los valores del Hafetz Haim se transmiten tanto en estos relatos como en sus obras.